Bueno, pues vamos a pasar al último bloque de transformadores, que serían los transformadores trifásicos. ¿Vale? Los transformadores trifásicos son muy utilizados en el transporte y distribución de energía eléctrica, ¿vale? Porque me permiten elevar las tensiones dentro de la planta de generación de energía, me permiten elevar a alta tensión para poder transportarla con las mínimas pérdidas posibles. Y cuando llegamos a la ubicación donde queremos utilizar esa energía, pues me permiten también estos transformadores reducirla a las tensiones de uso habitual, ¿vale? Como ya sabéis, los rendimientos de estas máquinas son muy altos, ¿vale? Por encima del 95%. No es extraño que tengan rendimientos del 97-98%, es decir, que tienen muy poquitas pérdidas, ¿vale? Por tanto, los hacen idóneos para el transporte y distribución de la electricidad. ¿Qué es un transformador trifásico? Pues un transformador trifásico es los podemos considerar como tres transformadores monofásicos que están conectados en el mismo núcleo ferromagnético, ¿vale? Como vemos aquí en esta imagen, aquí tendríamos cada una de estas columnas sería un transformador monofásico. Aquí tendríamos el primario de la primera fase, y aquí el secundario de la primera fase. Aquí tendríamos el primario de la segunda fase y el secundario de la segunda fase. Y aquí el primario de la tercera fase y el secundario de la tercera fase, ¿vale? ¿Cómo se comporta? Pues esto se comporta exactamente igual que tres transformadores monofásicos, ¿vale? No tiene ninguna otra diferencia. Nos aplican las mismas leyes de funcionamiento. No tienen otra física de funcionamiento. Ahora sí, para calcular la relación de transformación es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la relación de transformación que a mí me va a interesar es la relación de transformación entre las tensiones de línea, ¿vale? Como ya sabéis, en trifásica podemos hablar tanto de tensiones de línea como tensiones de fase. Y no es lo mismo, en función del tipo de conexión que tenga, lo que hemos visto es la carga, en función del tipo de conexión que tenga la carga, si es una carga en triángulo, la tensión de fase y la tensión de línea coinciden, pero si es una carga que está conectada en estrella, pues la tensión de fase es raíz de 3 veces menor que la tensión de línea, ¿vale? Entonces, esa peculiaridad nos va a influir a la hora de calcular la relación de transformación de un transformador. Vale, vamos a empezar por el principio. Como hemos dicho, esto es igual que un transformador monofásico o tres transformadores monofásicos. Por tanto, si nosotros nos fijamos en las tensiones de fase, se va a cumplir siempre, esta M me representa las tensiones de fase, que la relación de transformación es la relación entre la tensión de fase en el primario y la tensión de fase en el secundario, ¿vale? Este 1N significa fase y 2N significa fase, en secundario y primario, ¿vale? Y va a ser igual al número de vueltas que tenga el primario entre el número de vueltas que tenga el secundario, ¿vale? La relación de transformación que me van a dar de un transformador trifásico no es la relación de transformación entre fases, sino es la relación de transformación entre tensiones de línea de entrada y de salida, es decir, tensión de línea en el primario y tensión de línea en el secundario. Y esta la voy a representar con MT, ¿vale? MT de trifásico, ¿vale? Entonces, si yo tuviera un transformador que en el primario tiene una conexión en estrella,
¿vale? La tensión de línea será la tensión de fase por raíz de 3, ¿vale? Y si en el secundario tiene una conexión en triángulo, pues la tensión de línea será igual a la tensión de fase, ¿vale? Entonces yo tengo que tener eso en cuenta a la hora de calcular mi relación de transformación, ¿vale? Los devanados, como hemos dicho, se pueden conectar. Nosotros sabemos dos formas, que son en triángulo o en estrella. Pero en los transformadores se utiliza una tercera forma que se llama zigzag, ¿vale? Esta tercera forma la veremos más adelante cómo es y por qué se utiliza. De momento hasta aquí, pues esto sería una pequeña introducción a lo que son los transformadores trifásicos y cómo se comporta la relación de transformación.